de arrancar. Muy buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a este conversatorio, desafíos para una Internet sostenible en pandemia. Voy a poner a grabar si puedo, si esto después no queda. Recording in progress. Ahora van a escuchar esta leyenda que siempre aparece. Es la primera de una serie de actividades de acceso libre y gratuito que estamos organizando desde la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Católica de Cuyo, en el marco del Diplomado en Economía y Transformación Digital, una opción de alta formación que ya estamos organizando por cuarto año consecutivo, con el apoyo del capítulo argentino de Internet Society, una organización no gubernamental, la más trascendente y relevante a nivel mundial sobre temas de Internet, gobernanza de Internet. De hecho, agradecemos a ISOC la posibilidad de transmitir a través de ISOC Live desde San Luis para todo el mundo por el canal de ISOC Live este evento. Así que nos van a estar siguiendo desde distintas partes del mundo, muchos inscriptos de otros países también en el día de hoy. La idea es abrir un espacio para empezar a conversar, un espacio preparatorio, para empezar a conversar algunas de las temáticas que atraviesan a Internet como fenómeno social, cultural, económico, político, temas que van a ser parte de este diplomado, pero siempre organizamos estas actividades preparatorias satélites con referentes, nuestros docentes y otros invitados para, de alguna manera, precalentar motores en esta formación, en este diplomado que vamos a iniciar en el mes de agosto. Para abrir y dar la bienvenida, contamos con la presencia del magíster Alejandro Guzmán Estefanini, el decano de nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, a quien le invitamos a dar unas primeras palabras de bienvenida. Buenas tardes, Alejandro. Ahí el audio está activado. Alejandro, el audio, ahí lo puedo. No. Tendría que activarlo. Ahí está. Ahí se pudo. Ahí está, perfecto. Bueno, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchas gracias por participar en este conversatorio. Creo que muchas gracias, Matías, por toda la organización, a los expositores que nos prestigian con su presencia y a todos los que pueden participar y, bueno, gracias a la tecnología que no solamente del país, sino también internacional, ¿no? Bienvenidos a todos y muchas gracias por participar. Creo que, bueno, en estas palabras de bienvenida se me ocurrían dos temas, ¿no? Como la importancia de realizar estos eventos donde la universidad cumple su función principal, ¿sí? Que es la de tratar de entender los cambios y de comunicar estos cambios. Creo que vivimos en un modo cambio, ¿sí? Esto se debe a que esta transformación digital que se venía gestando fue acelerándose gracias a o en consecuencia de la pandemia. Hay algo que nos caracteriza hoy y que es la hiperconectividad, ¿sí? Creo que el lema de pienso y luego existo, creo que ahora lo tendremos que cambiar, me conecto y luego existo, ¿sí? Hacemos todo vía conexión, nos informamos, trabajamos, compramos, nos entretenemos, ¿sí? Tenemos contacto con nuestras familias, ¿sí? Con nuestros seres queridos. Y esta transformación digital se ha dado en todos los aspectos. Se ha dado en las finanzas, se ha profundizado en el tema de la salud,
en cómo nos entretenemos, ¿sí? Y también en la educación. ¿Sí? Creo que la educación, pasando la barrera de la conectividad, ¿sí? Luego se puede ver que estamos entendiendo que ya el conocimiento es accesible a todos y la educación se tiene que transformar en gestar, diríamos, instancias de experiencias de aprendizaje, más que otra cosa, ¿no? Y creo que esta es la forma en que la universidad contribuye, ¿sí? Nuestra facultad contribuye de esta manera. Pensando después en este diplomado que gestiona la facultad a través de Economía y Transformación Digital, creo que brinda al emprendedor varias herramientas, ¿no? Un análisis muy preciso del entorno, ¿sí? Entender esa competencia que puede aparecer de la nada, ¿sí? Y puede tirar al piso también nuestras actividades, ¿sí? Ese reentrenamiento, ¿sí? Que necesitan nuestras habilidades y nuestra experiencia ante el cambio digital que acelera enormemente a veces nuevas oportunidades de trabajo. También creo que es muy importante hacer, nos ayuda a hacer, en el diplomado vamos a encontrar herramientas para hacer un buen diagnóstico de la situación, de manera tal de que esto nos permita brindar soluciones que lleguen a resultados. Y también creo que agudiza esa mirada de futuro, ¿sí? O por lo menos contribuye a, como decía este emprendedor chino, creador de Alibaba, Jack Ma, ¿sí? Conocido como Jack Ma, decía que donde hay quejas, ¿sí? Hay una gran oportunidad si uno es la solución, ¿sí? Creo que de esta manera me parece que doy inicio, ¿sí? A este conversatorio. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Matías. Gracias, decano, por sus palabras y su apoyo de siempre. También le vamos a dar en esta bienvenida institucional la palabra a Anabel Cisneros, en su rol de presidenta del capítulo argentino de Internet Society, que nos viene acompañando desde el momento cero del diplomado. Anabel. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Me sumo al saludo y a las felicitaciones de Alejandro. También en mi rol desde la presidencia de Internet Society Argentina, quiero celebrar la iniciativa que por suerte, por un año más y a pesar de los obstáculos de esta pandemia, hemos podido llevarla a cabo. Pero bueno, es una iniciativa que venimos acompañando ya hace un tiempo y nos pone muy contentos de poder participar, de poder aportar, de siempre, cuando hablamos, digamos, de transformación digital, nos sentimos parte de esa transformación. Así que, bueno, muchísimas gracias a Matías por invitarnos una vez más a participar y a poder brindar estos conocimientos. Bueno, gracias también a muchos compañeros de la región que los veo conectados de Internet Society, a Roberto Zambrana, y la verdad que me pone muy contenta ver que también hay mucha gente del interior del país, y bueno, esto que decían de que la conectividad ha traído muchos paradigmas de discusión, pero también nos ha sacado y nos ha permitido hacer este tipo de conversatorios y este tipo de diálogos con gente, bueno, de otros países, pero también de otros lugares de nuestro país. De hecho, bueno, antes de empezar estábamos hablando un poco qué temperatura hacía en San Luis respecto a Córdoba, a Buenos Aires, y bueno, creo que también eso hace, digamos, a vencer un poco o a los desafíos, digamos, de esta Internet sostenible en pandemia, digamos, que podemos seguir sosteniendo estos diálogos, seguir pudiendo tener este diálogo tan cercano con el interior de nuestro país, con otros colegas. Así que bueno, desde Internet Society vamos a seguir siempre acompañando esta iniciativa y la celebramos, lo aplaudimos. Así que bueno, muchas gracias y bueno, muy ansiosa de empezar este conversatorio y este debate. Gracias, Ana, gracias, Isaac, por acompañarnos un año más. Antes de iniciar
la presentación de nuestros panelistas que van a abrir de alguna manera la discusión en esta tarde, en este conversatorio que va a girar en torno a desafíos para un Internet sostenible en pandemia. Les cuento el marco general en el que se realiza este espacio, que como bien les decía al inicio, tiene que ver con el Diplomado en Economía y Transformación Digital, diplomado del que está organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Católica de Cuyo, sede San Luis, como bien decíamos, con el apoyo del capítulo argentino de Internet Society. Es un diplomado, una opción de alta formación que va a iniciar en agosto próximo hasta diciembre de este mismo año, con encuentros que se van a realizar de manera 100% online y sincrónica. Son unas 23 clases distribuidas en estos 6 meses, con apoyo de aula virtual. Básicamente lo que buscamos a través de este programa es que todos los años se va actualizando con temáticas nuevas, esta vez muy orientado al contexto actual de pandemia, esta economía del bajo contacto, como algunos le llaman, que buscamos, por un lado, entender el cambio asociado a la aplicación de las tecnologías digitales en los procesos relacionados al desarrollo social, la economía, la planificación territorial, la producción, la comunicación y el diseño. También conocer las principales características y herramientas que se despliegan a partir de la expansión de Internet en el ámbito de la industria, del comercio, las finanzas, los servicios, la gestión pública, la cultura y los negocios. Es por eso que también está dirigido a un amplio sector de posibles interesados, desde alumnos de los últimos años de las carreras que puedan interesarse por temas digitales, hasta funcionarios públicos, emprendedores, pymes, personas que trabajan en entidades bancarias, otras empresas, una amplia gama de interesados que estén con ganas de aprender de qué manera podemos traccionar algunos cambios en distintos tipos de organizaciones a partir de lo digital. Es así que los contenidos son bastante amplios y buscan introducir a los y las estudiantes en el amplio mundo de Internet y focalizarlo hacia el lado de la producción, la economía y la transformación digital. Los contenidos se organizan en 9 módulos. Este año estamos introduciendo algunos temas nuevos. El primer módulo, que va a estar a cargo de Olga Cavalli y Anabel Cisneros, va a plantear a Internet en su amplio espectro, ¿no? Presentarlo globalmente como un fenómeno social, cultural, ¿no? Vamos a hablar de la gobernanza de Internet, de conectividad. En el segundo módulo vamos a ir introduciendo al análisis económico-financiero con algunas variables macro y microeconómicas a cargo de María José Galeto, de la Universidad Católica de Cuyo. En el módulo 3 vamos a anclar en los contenidos vinculados al modelo de negocios, y Juan Pablo Miguel, también docente de la UCC Cuyo, que hoy va a estar formando parte del panel del conversatorio, va a ser el encargado de esos contenidos. El cuarto módulo nos va a introducir, más allá de lo que ya fuimos aprendiendo sobre economía, modelos de negocio, administración e Internet como fenómeno global, ¿qué implica el diseño tecnológico? ¿No? Porque nuestros estudiantes, de alguna manera, van a focalizar hacia pensar soluciones, productos, organizar cadenas o transformaciones o procesos de transformación digital, y es por eso que introdujimos este módulo de pensar la tecnología del diseño como una cuestión bastante importante. Así que Agustín Lozo y yo vamos a estar trabajando sobre esa cuestión particular. El módulo 5 es nuevo este año. Muchos, y esto porque vamos escuchando a los alumnos y las alumnas que van viniendo a nuestro diplomado, muchas organizaciones empiezan a pergeñar cambios de transformación digital y resulta interesante saber cómo gestionar ese cambio, cómo traccionar ese cambio a partir de la cultura organizacional, y es por eso que Paola Grión se suma este año al diplomado en este módulo 5 que tiene que ver con eso, con cultura y gestión del cambio.
También vamos a ver todo lo que tiene que ver con producción, Industria 4.0, a cargo de Agustín Lozo en el módulo 6. Vamos luego a volver con lo económico, pero ya adentrándonos a el comercio electrónico, al mobile commerce, tendencias, en el módulo 7, y ya focalizando en lo que es comercialización y comunicación digital a través de lo que Alejandra Laborde Unzueta nos va a aportar en el módulo 8, y cerrando con el módulo 9, agregando la faceta de innovación social, Smart Cities, planificación, que tiene que ver con el módulo que va a estar a cargo de Pedro Butazzoni y que le hemos denominado Territorios Inteligentes. Como ven, es muy ambicioso el programa, tocamos un montón de temas, las clases son súper dinámicas, muy prácticas, con muchos ejemplos, la certificación tiene un requerimiento de asistencia a partir de estas clases que van a ser transmitidas en vivo, pero que también se van a alojar en un sistema para que aquellos que por alguna cuestión laboral no puedan asistir en vivo las puedan recuperar. La certificación corre por cuenta de la Universidad Católica de Cuyo, y para llegar a esa certificación los alumnos y las alumnas tienen que presentar un proyecto final que consta en proponer un producto, un servicio digital, o pensar algún proceso de transformación organizacional hacia lo digital. Le llamamos el Club del Emprendedor Digital, porque ese proyecto que cada estudiante tiene que presentar, de alguna manera va a ser tutoreado por uno de los docentes, de acuerdo a la temática. Entonces, los estudiantes terminan conformando una experiencia en la que van a veces hasta construyendo el proyecto, que en otras veces tienen que pagarle un asesor o contar con una asesoría privada, pero que al tomar los contenidos del diplomado, el propio diplomado lo acompaña en la gestión de ese proyecto y termina el diplomado, no solamente con una certificación de una capacitación realizada, sino con un proyecto de transformación o de producción digital ayudado, mentoreado, tutoreado por gente de la industria y del sector de Internet, ¿no? Las inscripciones, como bien les decía, están abiertas. Hay que ingresar al sitio web cepid.uccuyosl.edu.ar. Hay un beneficio del 50% de descuento en la matrícula de inscripción para aquellos y aquellas que se inscriban antes del 5 de julio. Pueden escribir a cepid.uccuyosl.edu.ar, o si no, voy a dejar mi correo electrónico por cualquier duda o consulta respecto del diplomado, que, como bien decía, inicia en agosto. El equipo docente, cada vez decimos que tenemos un Dream Team, y no miento en decirlo, porque son profesionales que miran y abordan a Internet desde distintos lados, ¿no? Y tenemos profesionales que van desde el diseño industrial, la comunicación, la economía, la administración de empresas, la sociología, las telecomunicaciones o la ingeniería en su amplio espectro, las ciencias políticas, el desarrollo. Entonces hay distintas miradas cada uno de estos docentes: Pedro Butazzoni, Alejandra Laborde Unzueta, María José Galeto, Paola Brión, Anabel Cisneros, Juan Pablo Miguel, Olga Cavalli, Pedro Butazzoni, quien habla. Somos quienes vamos a estar a cargo de esos contenidos, y cada uno de nosotros le damos un ingreso complementario, distinto, interdisciplinario a Internet, que es un fenómeno global y multifacético, ¿no? Momento ahora de abrir la conversación. Hoy vamos a contar con 4 de los docentes del diplomado que van a tirar o nos van a dar algunas puntapiés iniciales como para entender algunas cuestiones vinculadas a los desafíos de esta Internet, o cómo alcanzar un Internet sostenible en este contexto actual de pandemia. Contamos con la presencia y con la participación esta tarde de Olga Cavalli, de la UBA, también asesora del Ministerio de Relaciones Exteriores, dirigente de la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet, también de la Escuela Argentina de Gobernanza de Internet, la propia Anabel Cisneros, que ya estuvo dándonos algunas palabras. Anabel, además de ser la presidenta del capítulo argentino de ISOC, es directora de ARSAT,
el magíster Pedro Utazzoni, de la Universidad Católica de Salta, pero también consultor sobre temas vinculados a la innovación social, y Juan Pablo Miguel, de la Universidad Católica de Cuyo. Cada uno de ellos nos va a dar un ingreso distinto, pero a la vez complementario, sobre los desafíos para una Internet sostenible en pandemia. Vamos a invitar primero a Olga, que nos va a compartir algunas ideas, y también tengo entendido alguna presentación que nos va a ayudar a tirar los primeros disparadores de esta tarde. Olga. Así es. Gracias, Matías, gracias por la invitación, gracias por siempre invitarme a todas las cosas que organizan, a la Universidad Católica de Cuyo también por invitarme y por organizar este diplomado que seguramente es muy interesante. Me dieron ganas de hacerlo todo a mí, así que por ahí me cuelo en alguna clase que no sea la mía. Me pareció muy, muy lindo el programa, y gracias a toda la audiencia y a los colegas que nos acompañan hoy de toda la región, y hay un cariño especial para mi querida provincia de Mendoza. Y recuerdo y agradecimiento a la audiencia. Les voy a compartir una presentación, es muy breve, y la idea es provocarlos un poco. Les aseguro que las cosas que les voy a contar no tengo respuesta prácticamente para ninguna de las cosas que les quiero mostrar, pero la idea es eso, provocarlos y ver si podemos después tener algún intercambio de ideas en nuestro conversatorio. ¿Se ve? Perfecto. Perfecto, gracias. Bueno, charlando con Matías antes del conversatorio, me dijo, bueno, pensemos en estos desafíos en una Internet en tiempos de pandemia, sostenible en el tiempo. Una cosa que inevitablemente yo siempre miro por mi formación. Mi primera carrera es Ingeniería Electrónica y Electricidad, y trabajé muchos años en telecomunicaciones, por lo tanto, y trabajé en el desarrollo de todas las redes de telefonía móvil de Argentina. El tema de la infraestructura es algo que siempre miro con mucha atención porque tengo muchos años de haber trabajado en ese espacio, y todos tuvimos el temor cuando empezó la pandemia, al pasar a trabajar tan intensamente en forma virtual, de que la infraestructura por ahí podía tener algún problema, que iba a resistir, que no iba a resistir. Este es un gráfico de una empresa que reparte contenidos en el mundo, que se llama Cloudflare. Esta es una de varias, una importante, con presencia en todo el mundo. Un gráfico donde muestra el incremento del tráfico desde el comienzo de la pandemia hasta durante 2020. El temor era que la infraestructura no resistiera, pero bueno, la verdad es que hemos visto que la infraestructura ha sido suficiente. A veces hay algunos problemas, pero también había problemas de conectividad antes de la pandemia. Ha sido resiliente, si ha habido algunos problemas, se ha recuperado con bastante facilidad. Así que yo diría que la infraestructura está bastante estable. Las instituciones que se relacionan con la infraestructura y con todos los elementos, lo que se llama en Internet los recursos críticos de Internet, ha respondido bastante bien. Prácticamente todas estas organizaciones pasaron a tener reuniones virtuales y han seguido funcionando y emitiendo su normativa en forma bastante estable. Quizá no hay tanto intercambio como tan ricas negociaciones o intercambio de información como algo que por ahora parece irreemplazable, que es el encontrarse cara a cara. Pero yo diría que en un contexto de pandemia la infraestructura ha respondido bien, y creo que esta pandemia nos va a plantear cambios en la infraestructura fundamentales de acá al futuro, porque se vio que sí, en algunos lugares la infraestructura era deficiente, pero era deficiente no por su funcionamiento, sino porque no alcanzaba como estaba, o no había, o la que había no era suficiente, por ejemplo, para alguna familia que tenía varios miembros que se tenían que conectar con un solo dispositivo, pero no tenía que ver intrínsecamente con la infraestructura, sino con el poder conseguir dispositivos, comprar dispositivos o pagar algún servicio, o instalar económicamente servicios en zonas que no son rentables. Y eso seguramente después de la pandemia va a estar replanteado, y probablemente ya se esté replanteando en este momento. Otra cosa que pasa siempre antes de la pandemia y durante, pero ha cambiado un poco durante nuestro tiempo de confinamiento, es la cantidad diversa, infinita, diversa y súper creativa de ataques cibernéticos, ¿no? Acá traje algunas estadísticas, pueden encontrar muchas en Internet. La que más me gusta es que 2.000 veces por día hay piratas informáticos haciendo ataques. Hay distintos tipos de ataques, hay phishing, hay farming, hay
ataques a través del DNS. No me voy a detener en ese tema, que es muy complejo. Sí, lo que les quiero decir es, miren este gráfico, que es los sitios que más accedieron en Internet en Estados Unidos. Fíjense acá la cantidad de accesos en los sitios, en las palabras más buscadas: coronavirus, coronavirus update, coronavirus symptoms. Después hay temas, election result, por supuesto, las elecciones de Estados Unidos marcaron un importante flujo de búsqueda de información, Zoom para ver cómo me conecto, Joe Biden, Google Classroom también para hacer actividades online. A ver, fíjense de estos 10 ejemplos, que son los sitios, las palabras más buscadas, COVID figura en tres veces. ¿Qué significa esto? Que muchas personas buscaban información en Internet sobre qué hacer con la pandemia, cómo protegerse, dónde encontrar vacunas, dónde encontrar soluciones, cómo curarse o cómo no contagiarse. Hasta ahí parece algo normal y está bien. Sin embargo, los maliciosos detrás de Internet aprovecharon la oportunidad de crear sitios web donde las personas accedían a través de estas búsquedas y iban redirigidas a sitios web donde quizás o se descargaba código malicioso en su computadora, o les empezaban a pedir datos personales para después quizás hacer algún tipo de ataque o cuentas bancarias, o me parece que no, pero bueno, hay mucha gente que a veces confía y piensa que esta información puede ser fiable y comparten sus datos personales o datos sensibles en algunos sitios web, y por supuesto los piratas de la informática se aprovechan de esto. Esto ha sido un fenómeno. Este fenómeno no es solo de COVID, este fenómeno aparece cada vez que hay algo global. Puede ser un terremoto, puede ser un tsunami, entonces la gente empieza a buscar información y rápidamente la gente crea estos sitios web para hacer cosas delictivas. Pero además pasa otra cosa más. Estamos en nuestra casa. Antes trabajábamos en oficinas que tenían seguridad perimetral establecida. Si uno trabaja en un ministerio o en una empresa grande, generalmente se compra equipamiento para proteger de phishing, de farming, de virus que vienen por correo electrónico. Sin embargo, cuando vamos a casa, estamos totalmente desprotegidos. Entonces, lo que sí nos ha empezado a pasar son ataques nuevos que tienen que ver con la informática que tenemos en casa, que es más hogareña y menos sofisticada que la que podemos tener en nuestras oficinas. Entonces, estos han sido dos fenómenos, tanto ataques a través de sitios web, donde la gente accede y puede ser atacada indirectamente, o bien estar desprotegida simplemente por no contar con una infraestructura tan sólida como la que podemos tener en nuestras empresas. Este es un tema, entonces voy por infraestructura, seguridad, y ahora viene otro tema también que está asociado siempre la seguridad y la infraestructura, especialmente con la seguridad, que es el tema de la información que se genera. Fíjense, este gráfico muestra, estos gráficos me encantan porque muestran en un minuto un montón de cosas que uno prácticamente no puede ni digerir en la mente, pero suceden, ¿no? En 60 segundos, fíjense la cantidad de información que se genera. Hay un tema relacionado con la normativa de privacidad, que sabemos bien que Argentina tiene una ley de protección de datos de hace unos 20 años atrás. Las leyes antiguas de protección de datos, o las leyes iniciales de protección de datos, pensaban en la protección de datos que estaban almacenados en bases de datos más o menos establecidas, entonces esas bases de datos se registraban, y bueno, este ente un poco las regulaba y las cuidaba. Lo que pasa ahora es que se generan datos de infinitas maneras, en infinitos formatos y en cantidades enormes en cada minuto de nuestra vida. Acá esto simplemente para mostrarles, no voy a ir en detalle, pero todos sabemos que estos datos que vamos generando todos nosotros, o los dispositivos en los que estamos conectados, o dispositivos que no están conectados a personas, sino que están conectados en algún lugar, cámaras de video, de seguridad, alarmas, sensores en fábricas, todo esto genera gran cantidad de información. ¿Esto es bueno o es malo? Esta es la pregunta. Bueno, ni hablar de lo que pasó con las aplicaciones de COVID, que han generado así algunas oleadas de desconfianza. ¿Qué van a hacer con estos datos cuando COVID ya no exista más? ¿Me van a seguir siguiendo con la aplicación? ¿Qué pasa si después me enfermo y
y alguien sabe que estoy enfermo, que tuve COVID, y esto me significa una discriminación. Acá es un mapa, simplemente una información que salió en un diario de las distintas aplicaciones que surgieron en América Latina, que siguen vigentes porque, como sabemos, las restricciones siguen vigentes. ¿Qué va a pasar con esos datos? Y bueno, la acumulación de datos no es necesariamente mala, al contrario, la acumulación de datos es muy buena, porque permite hacer una gran cantidad de cosas, permite predecir, permite mejorar las cadenas de valor, permite mejorar los procesos industriales, permite hacer predicciones a un gobierno, a un ministerio, a una empresa. Ahora bien, también esta información puede poner en riesgo la seguridad de la información industrial, la información personal, los datos sensibles de las personas. Entonces, algo que quizás surgió un poco más ahora durante la pandemia ha sido, bueno, ¿qué va a pasar con esta información mía que tiene que ver con datos médicos? ¿Qué pasa si yo me interné y tuve secuelas con el COVID? Esto queda registrado, después va a significar algo para mí, esos datos se van a vender o no. Y como hay una revisión general en todo el mundo a partir de la revisión de la nueva GDPR, que en Europa, la nueva reglamentación de protección de datos, que surgió hace unos 2 años atrás, hay una revisión de las leyes de datos personales en todo el mundo. Argentina tiene un proyecto de ley nuevo, Colombia tiene ya una ley nueva revisada, para tener en cuenta esto que les decía recién, que los datos se generan de grandes cantidades y va agregando algunas instancias nuevas que tienen que ver con la responsabilidad de los acumuladores de datos y cómo responden. Es un tema un poco más complejo, pero es para tenerlo en cuenta. Entonces, una cosa que está pasando y una necesidad es que los marcos de esta gobernanza de datos sean coherentes con esta nueva realidad que dista bastante de las leyes anteriores, ¿no? Y acá tengo un tema que no se habla mucho cuando se habla de Internet, es un tema que yo creo que es la verdadera pandemia, que es el tema del medio ambiente. Tengo unos colegas en España que están de la Universidad Politécnica de Madrid, que están haciendo un estudio, y ellos dicen que si nos conectamos todos los 7.000 millones de personas al mundo Internet, el mundo se calienta tanto que nos morimos todos. Vamos a tener Internet, pero vamos a estar muertos por el calentamiento global. Algo de cierto hay, y este gráfico simplemente también les muestra la cantidad de cosas que se venden y la cantidad de cosas de basura industrial relacionada con las telecomunicaciones y la informática que se genera en un minuto, 38 toneladas de desechos informáticos en un minuto, ni les digo la cantidad de computadoras y teléfonos que se venden en todo el mundo. Un teléfono es solo un teléfono, es una batería que contamina muchísimo, de litio o de otros materiales que son metales complejos para la contaminación ambiental. No hay muchos programas de recuperación de estos elementos en la sociedad para que no sigan por ahí tirándose a la basura, que vayan a un basural y después termina en el océano, en el agua, o en un río, o en la tierra. Entonces, el medio ambiente y la informática y el desarrollo de Internet tienen que ver, los centros de datos generan una gran cantidad de consumo de energía. Esto no es un tema menor. Así que bueno, el tema del medio ambiente, no sé si el mundo se ha dado cuenta todavía de dónde estamos, pero creo que es para revisar. Estaría muy bien que todos nos conectemos, pero hay que ver de qué manera nos podemos conectar para que sea realmente una conexión sustentable, no solamente para Internet, sino para el mundo. Y acá voy ya un poco terminando mis reflexiones. Acá, bueno, redes sociales, ¿no? ¿Qué fenómeno? La verdad, para mí es un fenómeno increíble la cantidad de usuarios que tiene Facebook, YouTube, Messenger, Instagram, LinkedIn, TikTok, Twitter y todo lo demás. Cada uno usa distintas, yo los uso mucho para mis clases y para promocionar las actividades que hacemos con la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet y para promocionar actividades. La verdad que me resultan de gran utilidad. Y creo que todos encontramos un beneficio en ellas. Ahora bien, esta noticia a mí me impactó muchísimo. No sé si a ustedes les pasó. A mí me gusta el fútbol, no soy fan de Cristiano Ronaldo, pero no sé si vieron el cortísimo video. Cristiano está dando una conferencia de prensa después, no sé si antes o después del partido,
Él es una persona muy popular, tiene millones de seguidores en todas las redes, pero muchos millones de seguidores en todas las redes sociales. Él lo único que hizo fue sacar la Coca-Cola de la escena, la puso al costado y dijo, Coca no, agua. 3 palabras, Coca no, agua. Y la acción de Coca-Cola bajó notablemente y se piensa que Coca-Cola perdió 4.000 millones en la bolsa ese día. Esto a mí me parece notable porque tiene que ver exactamente con esto, con la información. El valor que tiene la información por medios que son inimaginables. Cristiano sale en la tele a dar una conferencia de prensa, hace un gesto, dice 3 palabras, y la acción de una empresa multinacional cae 4.000 millones de dólares. O sea, el valor que tiene la información y cómo se difunde por redes sociales y por internet es algo que impacta a empresas chicas, medianas y grandes. No creo que Coca-Cola no tenga maneras de recursos como para poder predecir estas cosas, pero fíjense lo que pasó, es muy notable. Otra cosa que me pareció muy notable en los últimos tiempos ha sido la variación del valor de Bitcoin según lo que Elon Musk dice en Twitter. O sea, un tweet de Elon Musk, sube el Bitcoin, baja el Bitcoin y revoluciona todo este tema del farming y el mining de las criptomonedas. Y bueno, él es un hombre muy influyente, que tiene muchísimos recursos, es el hombre más rico del mundo, tiene gran cantidad de empresas, y además es un hombre que tiene gran influencia en la información. Entonces parecería que la información gestionada a través de estas redes, a través de internet y con esta inmediatez genera riqueza, genera pérdidas, genera cambios muy rápidos, que incluso las empresas más grandes y los sistemas más grandes les cuesta eventualmente predecir. Y acá voy a ir con algo que me ha introducido mi bella hija Juana, una joven fanática del K-pop. Acá otra, yo los conozco a estos chicos por atrás por un video nuevo que hicieron, que se llama Butter, véanlo, son muy buenos ellos. Y rompieron el récord de YouTube, ¿no? 200 millones de visualizaciones en 4 días, parece que es el máximo que se ha alcanzado últimamente. Ellos son súper famosos, son de Corea del Sur, son estas bandas de K-pop que bailan y cantan. Y entonces la música, fíjense cómo la industria de la música, del contenido audiovisual y artístico, pasa por otro lado, ¿no? Pasa por redes, pasa por conectarse, Y la última reflexión que tengo es sobre la inteligencia artificial, que podríamos hacer un curso entero. Me quedo con la reflexión de Harari, que es un autor muy conocido en relación a futurología. Él dice que hay 3 grandes desafíos. Uno, el del medio ambiente, que yo creo que para mí es la gran pandemia, porque es una pandemia que no tiene vacuna. No podemos hacer una vacuna para bajar el carbono, para bajar la huella de carbono, para dejar que los países industrializados generen tanta contaminación, no se cambia de un día para otro. Y dice la guerra nuclear, que ahí vi que Biden y Putin se juntaron, así que espero que hayan hecho las paces y no se peleen por el bien de toda la humanidad. Y también el surgimiento de la inteligencia artificial y la bioingeniería, que va a cambiar el mundo más que cualquier otra cosa. Así que bueno, ya como les dije, no tengo respuesta para todas estas cosas que les dije, sin embargo creo que pensamientos para discutir y para intercambiar algunas ideas. Tengo varias notas, Olga, que he tomado, pero me las guardo para la discusión final. Mil gracias por tus ideas, tus conceptos, siempre muy disparadores de muchas cosas. En el chat les he puesto un enlace de Menti para que ingresen y pongan allí sus comentarios y sus preguntas. Usamos Menti porque después es más visual para poder... ahora tenemos que hacer todo tipo la televisión, ¿no? La gran experiencia de ustedes de la escuela nos marcó a todos de que era una gran transmisión y tenemos que pensarlo todo visualmente. Mil gracias, Olga, de nuevo. Vamos a seguir con nuestro próximo panelista en este conversatorio. Vamos a darle nuevamente lugar a Anabel Cisneros. A Anabel le planteamos algunas preguntas que ojalá, no sé si nos va a ayudar a responder. Por un lado, ustedes saben que Anabel está en Internet Society, y una de las cosas que por ahí le queríamos preguntar es cuán cerca, cuán lejos estamos de esa meta que plantea Internet Society de una Internet abierta, segura y disponible para todos.
Bueno, a ver, esta pregunta la vamos a dividir en tres partes, ¿no? En abierta, en segura y en disponible para todos, ¿no? Porque la verdad que estas tres partes son los principios fundamentales por lo que nace Internet Society en el mundo, digamos. Ustedes saben, Internet Society es una organización de muchos años, es una organización global con presencia no solamente en los países de América, sino en todo el mundo, digamos, a pesar de que tiene su sede en Estados Unidos. En Argentina, nosotros le llamamos el capítulo argentino de Internet Society. En realidad, somos uno de los capítulos más antiguos dentro de esta organización. Hace poquito tiempo hemos cumplido 20 años, digamos, trabajando para esto, para una Internet abierta, segura y disponible para todos. Ahora, ¿qué significa en términos prácticos esto? Bueno, cuando hablamos de una Internet abierta, hablamos de un Internet con estándares abiertos, digamos, que no tengamos una tecnología propietaria de un fabricante o de un proveedor y que tengamos que de alguna manera regirnos por sistemas o equipamiento, que lo que los ingenieros normalmente decimos software propietario, digamos. A eso se refiere con una Internet abierta, digamos, a protocolos abiertos, a protocolos que sean accesibles desde cualquier lugar del mundo, independientemente de la tecnología. Ese es como el primer pilar. Yo creo que estamos muy cerca de tener una Internet abierta, lo cual implica que esa Internet, por ser abierta, tenga reglas y no tenga jugadores, que en el mundo de Internet nosotros los llamamos los stakeholders, por llamarlos de alguna manera, que somos esta comunidad conformada por todos aquellos que sumamos un granito de arena a esta Internet abierta. ¿Quiénes son? Y bueno, somos los que formamos parte de la gobernanza, los que formamos parte de los foros donde discutimos las políticas para una Internet abierta, discutimos los estándares para una Internet abierta, y los discutimos no solamente desde Internet Society, sino en organismos de Naciones Unidas, como la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y en otro montón de organismos que formamos esta comunidad, digamos, de la Internet. Ahora bien, segura, el segundo punto. Bueno, segura, creo que hemos avanzado, pero yo creo que ahí es el punto débil para la próxima generación de Internet, digamos. La seguridad se ha tornado en algo sumamente importante. Y cuando hablo de seguridad, hablo de la seguridad de los datos, hablo de la seguridad de la infraestructura, hablo de a partir de este concepto surge la ciberseguridad, pero también surgen los conceptos de infraestructura crítica. Ustedes han vivido algunos hechos, hemos todos vivido algunos hechos estos últimos años que son demasiado habituales para nosotros. Por ejemplo, que se caiga un servidor internacional o que se pierda la conectividad internacional, que se caiga Facebook, que se caiga Instagram, que bueno, en definitiva son plataformas de entretenimiento en un principio, pero son plataformas de alta disponibilidad. Y cuando vemos caídas de este tipo, de repente nos ponemos a pensar, bueno, ¿qué tan segura está nuestra información? ¿Está todo lo que nosotros tenemos dentro de esas plataformas masivas, donde hay mucho de nuestra vida, no solamente los datos personales, sino mucho a lo que hace a cómo nos relacionamos? Hace unos meses atrás tuvimos una caída de WhatsApp y todo el mundo entró en crisis, porque durante la pandemia WhatsApp se convirtió en un canal hasta oficial de comunicaciones laborales, algo que antes era un mensajito para comunicarnos con los amigos o con un ser querido, pasó a ser un canal cuasi oficial para nuestra vida laboral, y de repente nos encontramos en que apoyamos todas las comunicaciones personales y laborales sobre una plataforma donde no estamos tan seguros de qué tan seguros están nuestros datos, valga la redundancia, pero también qué seguridad tiene la infraestructura para soportar una conectividad, digamos, robusta. Y el tercer punto, que es disponible para todos, pues ahí me puedo explayar un poco más, porque creo que cuando hablamos de disponibilidad entran en juego
otros factores, digamos, geográficos, culturales, económicos. Me gustaría compartirles una presentación muy cortita, pero solo para tomar unos gráficos, a ver si les puedo compartir, para que ustedes vean un poco qué pasó durante... Capaz que tuvimos ahí una caída justo cuando estábamos hablando de conectividad. Ahí volvió Ana. Ahí está. ¡Ahí volví! Sí. Vamos de nuevo. Ahí no sé estamos si... viendo la presentación. Bien. No, les decía, les quiero compartir simplemente para que veamos algunos gráficos de qué pasó con la conectividad, y puntualmente cuando hablamos de conectividad, un factor importante es el tráfico de los datos. Acá les voy a aportar por ahí mi visión quizás un poco más técnica, digamos, de esto, que tiene que ver con una conectividad o una disponibilidad de Internet. Y miren, les quiero mostrar qué pasó en los últimos 20 años en nuestro país. Este informe, me tomé el atrevimiento de tomar este gráfico que se publicó en estos días de un investigador del CONICET, así que todos los derechos son del doctor Martín Becerra, si me estás viendo. La verdad que me pareció súper interesante el análisis que hizo de los últimos 20 años para ver cómo evolucionamos o no. Y mirá esto que es sumamente curioso, ¿no? En el 2000 había muy pocos accesos, esto estamos hablando de conectividad móvil. Después voy a ir entrando en las diferencias entre estar conectado o la disponibilidad de Internet. Bueno, disponibilidad, ¿con qué fuente? Disponibilidad en un teléfono celular, disponibilidad en nuestras casas. Bueno, este gráfico puntualmente tiene que ver con las comunicaciones móviles, las comunicaciones, digamos, a través de un celular. Y fíjense, algo que podríamos pensar de que venía siendo una cosa, digamos, exponencial, miren, de 2017 a 2019 cayó significativamente. Ahora, ¿qué significa? ¿Los argentinos estamos menos conectados? 2020, plena pandemia, cayó aún más respecto de 2019. Y creo que la conclusión o el análisis de este gráfico tiene varias aristas. Por ejemplo, de 2017 a 2019 empezó, digamos, a colapsarse las redes móviles por la cantidad de datos que circulaban por esas redes y por la disponibilidad de espectro electromagnético que había para esas comunicaciones. Entonces, la inversión y el crecimiento sobre las redes móviles en algún punto se desaceleró. Ahora, ¿qué pasó en 2020? Bueno, en 2020 estos accesos cayeron considerablemente porque en algún punto hubo una especie de migración en pandemia de la conectividad móvil, porque estábamos fuera de nuestras casas casi todo el día, a la conectividad fija. Entonces ahí me parece interesante complementarlo con un poco lo que pasó, digamos, con la internet de nuestras casas o la internet de nuestros hogares. Y fíjense, bueno, lo que ven, las barritas que ven en azul es la telefonía fija que viene cayendo considerablemente a lo largo de los años. Y Internet fija es la barrita que van a ver en naranja, digamos, cómo se disparó considerablemente entre 2017 y 2019, y en 2020 plena pandemia. Entonces, una de las cosas que quizás podamos extrapolar de estos gráficos es que mucha de la conectividad y de la necesidad de la Internet móvil pasó a la Internet fija. Nosotros antes, la Internet fija en nuestras casas era en rangos muy determinados, en rangos horarios, donde gente muy temprano a la mañana, antes de irse a trabajar, o cuando llega. Ahora, sin embargo, ese comportamiento
el tráfico cambie significativamente. Bien, me parece flaquear en Internet. Bueno, otra cosa que quería mostrarle también que se disparó, también viene creciendo, es la televisión por suscripción, la televisión paga. Eso me parece interesante porque creo que en nuestro país no hay tanta variedad, no hay tanta competencia, pero bueno, no es algo que nos compete ahora en esta etapa, pero me parecía interesante mostrárselo. Ahora bien, la conectividad se divide en la tecnología, digamos, la puedo desagregar en la tecnología. No solamente hablo del acceso, sino de qué tipo de acceso, con qué calidad. Y ahora vamos a ver un poco cómo fue evolucionando esto en los últimos años y cómo de alguna manera viene tomando terreno la fibra óptica, que digamos es el medio físico por lo cual tenemos una mejor calidad de acceso y una mayor velocidad de Internet en nuestros hogares o también en nuestras oficinas, pero bueno, puntualmente en pandemia creo que se vio evidenciado esto. Muchas empresas del interior del país que tenían quizás postergadas sus inversiones empezaron a hacer una transformación tecnológica mucho más acelerada a redes de fibra óptica al hogar, digamos. Las redes de fibra óptica tienen como distintos niveles, a veces llegan hasta la ruta, hasta el lugar donde tiene la sede central ese proveedor de internet, otras veces al hogar. Cuando hablamos de FTTH, que es la tecnología que ahora muchos tenemos disponibles, están hablando de eso, de una transformación tecnológica para llevar fibra hasta el hogar, porque quizás antes las fibras servía hasta un punto, lo que llamamos hasta la última milla, la famosa última milla. Bueno, un poco para contrarrestar esto, digamos, fui como desagregando de lo móvil a lo fijo, a la tecnología de lo fijo, pero ahora, ¿qué pasa en nuestro país puntualmente? Quiero mostrarle, fíjense en este gráfico, cómo se ve claramente el acceso a Internet, digamos, puntualmente es de 2020, y fíjense, a su vez, que es la telefonía, la Internet fija, pero no está disponible para todos en la igual medida. Eso es lo que es el acceso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto al acceso en San Luis, en Formosa. Fíjense cómo es esa brecha digital, por así decirlo, en nuestro propio país. Argentina, dentro de la región, es uno de los países con mayor conectividad. Tenemos casi el 60% de la conectividad de los hogares conectados a Internet fija, pero bueno, todavía estamos hablando de un 40% que no accede, y a su vez, dentro de ese 60% que sí accede, fíjense cómo es la división y la desagregación y las diferencias, ¿no? Cómo se evidencia esta brecha dependiendo de dónde estás. Y ahí me parece que cuando hablamos de brechas hay que hablar en plural, porque no es solamente geográfica, sino que empiezan estas otras brechas a jugar un papel importante en la Internet, con lo que tiene que ver con los aspectos sociales, culturales y económicos, obviamente. Y bueno, por último, para que vean la diferencia entre el gráfico anterior, que les mostraba cuánto acceden por provincia, en este se muestra qué tan buena es esa calidad de acceso. Y ahí lo que van a ver es un poco las velocidades promedio con las que se accede por provincia, digamos. Y fíjense que a su vez cambia un poco esto. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires sigue siendo la más conectada y con mejor conectividad, pero antes teníamos en segundo lugar a La Pampa, digamos, y ahora tenemos Buenos Aires, Catamarca. Bueno, Catamarca es uno de los lugares donde menos conectividad hay, pero esa poquita conectividad que hay, mejor acceso de mayor velocidad. Y bueno, todas estas cosas son las que me parece que tenemos que analizar o debatir cuando hablamos de disponibilidad.
vos me planteaste 3 escenarios, una internet abierta, seguro, disponible para todos. Bueno, creo que lo que tenemos que poner en la mesa es, bueno, ¿quiénes son todos? Somos nosotros, somos Latinoamérica, somos las provincias, somos los municipios dentro de las provincias. También podemos hablar de otras brechas. Esta pandemia golpeó mucho más en la conectividad a las mujeres respecto a los hombres, porque muchas mujeres tuvieron que hacerse cargo de las tareas del hogar y resignar tareas laborales que implicaban su inclusión digital. Entonces, bueno, podemos hablar un rato largo de todas estas brechas, pero me parecía interesante mostrarles, que me diste la oportunidad de hablar un poco de esto de la disponibilidad de Internet en nuestro país. En la diplomatura seguramente vamos a profundizar mucho más todos estos números, todos estos análisis, porque de alguna manera me parece que lo que tenemos para lo que mejor sirven estos contenidos en la diplomatura es para profundizar los escenarios en nuestro país y entender realmente lo que pasa en nuestro país, en nuestras provincias, y cuando nos dicen, bueno, ¿somos los mejores conectados o los peores conectados? Bueno, depende de qué variable, qué estamos midiendo. Estamos midiendo accesibilidad, estamos midiendo velocidad. Bueno, me parece que va a ser una herramienta importante para debatir. Podría charlar un ratazo más de esto. La verdad que no me quiero extender en mis minutos. Acá tengo unos gráficos más para mostrarles. Bueno, esta, por ejemplo, es de los últimos 5 años. Me parece interesante ver cómo hace 5 años no accedíamos prácticamente a conexiones, velocidades de descarga de más de 30 megabits por segundo, y en 2020 esto se empezó, digamos, a evidenciar mucho más. Bueno, tenemos muchas cosas para debatir, así que bueno, no quiero usar del tiempo, pero bueno, me parece que he dejado acá plasmado un poco los ejes del debate y he mostrado un poco la situación en la cual tenemos que profundizar aún más. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Ana, por tanta info tan buena y que se va complementando, digamos, este panorama más global que nos presentaba Olga al principio, introduciendo la complejidad que significa gestionar la infraestructura digital. Son temas que se van correlacionando. Pueden ir dejando sus preguntas, sus comentarios en el Menti, en el enlace de Menti que está en el chat, ya lo voy a recordar en un ratito. También para la certificación les pedimos a todos, a todas que nos pongan algún saludo inicial, desde dónde se conectan, algún ok, aquellos que no lo hayan hecho, que lo vayan haciendo para luego elaborar las certificaciones. Mientras tanto, seguimos adelante con este conversatorio. Vamos ahora a habilitarle el espacio a Pedro Butazzoni, también profesor, docente de este diplomado. Pedro, muy buenas tardes, gracias por sumarte. Vamos ahora desde lo global de Internet, la infraestructura, a pensar, digamos, y un poco las dos panelistas anteriores lo fueron introduciendo, lo fueron titulando, ¿no? ¿Qué impactos pensás que ha tenido la pandemia en la forma de pensar las ciudades, de vivir las ciudades, de planificar? Y en ese sentido, ¿qué componentes no se nos pueden escapar al momento de pensar y diseñar una agenda digital? Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Mati, por la invitación. Gracias a toda la facultad que estamos reeditando nuevamente esta diplomatura, que es súper interesante, ¿no? Y súper abarcativa en un montón de temas que son súper actuales y sobre todo de pensar nuestro futuro. Bueno, yendo directamente al disparador, así somos concretos. Yo no tengo presentación como las chicas muy aplicadas, pero sí quiero dejar algunos disparadores, ¿no? Previo al COVID teníamos 3 grandes desafíos dentro de las ciudades, o a nivel global, pensando a nivel global. Uno era la rapidísima urbanización del mundo. En América Latina más del 80% de la población ya vive en entornos urbanos, en ciudades. En Argentina este número está llegando al 90%, es decir que somos un mundo que está yendo a ser cada día más urbano. En 2050 el 80% de la población a nivel mundial va a vivir en ciudades.
Y eso representaba un gran desafío, previo al COVID, representaba un gran desafío para toda la humanidad de cómo ir incorporando a todas esas personas que se mudan día a día del campo a la ciudad, con servicios, con calidad de vida, con un buen hábitat, ¿no? Con trabajo, etc. Un segundo desafío era el cambio climático, que ya lo han mencionado por ahí, pero que no podemos dejar de repetirlo, y que impacta directamente en nuestras ciudades. Si vemos desde que fue, no sé, en Argentina, la inundación de Santa Fe hace largo ya, después la de La Plata y todo lo que ha pasado con el cambio climático y cómo impacta en las ciudades, ¿no? Es un desafío enorme que tenemos de cómo hacer ciudades que se adapten al cambio climático y que sean resilientes cuando la ola llega y pega, ¿no? Sea cualquier fenómeno climático. Y un tercer desafío que es la desigualdad, ¿no? Si hay algo que vemos en cualquier ciudad de América Latina, es la enorme desigualdad que existe en lo urbano, ¿no? Incluso en fotos satelitales o aéreas se puede ver gráficamente lo que es un country pegado a una villa de emergencia en Argentina, una favela en algún otro país. Esos tres desafíos con el COVID no han cambiado. Lo que sí permitió la pandemia es que se pongan más en agenda, ¿no? Yo creo que ahí, si se quiere, la pandemia ha tenido un impacto positivo. A pesar de todo lo negativo, ha tenido un impacto positivo, porque han puesto temas en agenda que los teníamos desde la academia, los teníamos en algunas discusiones políticas, pero que no terminaban de ser discutidos seriamente a los niveles que necesitábamos que se discutan. Y sobre todo pensando en las ciudades. Cuando vemos lo que ha pasado desde el inicio de la pandemia hasta ahora, creo que hay definitivamente un cambio que incluso desde la política en diversas ciudades del mundo se está tomando, de empezar a transformar nuestras ciudades en estos tres sentidos, ¿no? En cómo urbanizamos, en cómo enfrentamos el cambio climático y en cómo reducimos la desigualdad. Pongamos ejemplo concreto lo que ha pasado con la bicicleta, algo muy concreto, ¿no? Con la promoción de la bicicleta y la movilidad sustentable en cualquiera de las grandes ciudades de la región, es algo definitivo, ¿no? Yo soy salteño, soy de la ciudad de Salta, del norte de Argentina. La bicicleta históricamente ha sido un medio de transporte que no se le ha dado demasiada importancia. Con la pandemia, la alcalde, la intendenta local ha decidido ponerlo en agenda y empezar con desarrollo de infraestructura, programa de promoción de la movilidad sustentable, etc. Lo que ha pasado con los espacios públicos, digamos, si hay algo que la pandemia ha notado, que tenemos muy malos espacios públicos, muy malos espacios verdes, ¿no? Cuando decían, bueno, salimos, hoy nos encerraron, después nos dijeron, bueno, hoy pueden salir a la plaza. ¿Y qué plaza? Algunos tenían más posibilidades, si vivían en la ciudad de Buenos Aires, o en algunos barrios más pudientes, pero muchísimas personas se encontraron con que no tenían una plaza o un espacio verde decentes muy cerca de su casa, digamos, ¿no? Pueden salir a correr, bueno, ¿dónde salgo a correr? ¿Dónde la ciclovía? Entonces ha puesto también en agenda problemas de diseño urbano, de que estábamos acostumbrados a vivir de una manera y estábamos dejando de lado un montón de cosas que son importantes a la hora de pensar una ciudad, ¿no? Espacios verdes, espacios para el ocio, para la recreación, para no estar amontonados, para no estar hacinados, ¿no? Nos dijeron que se tienen que encerrar en sus casas, y mucha gente dijo, pero nosotros somos 10 personas viviendo en una casa de menos de 50 metros cuadrados, digamos, ¿no? O una o dos habitaciones, ¿cómo hacemos para encerrarnos en nuestras casas, digamos? Y ahí salía a la luz la enorme desigualdad. Tenían que hacerse atender en un centro de salud y se daban cuenta que los centros de salud no abarcaban todo el territorio, digamos, y de vuelta salía a la luz de la manera más cruda esa enorme desigualdad que existía dentro de las ciudades. Entonces, lo teníamos en agenda la desigualdad, pero la pandemia lo puso sobre la mesa y obligó a que los gobiernos de alguna manera tengan que afrontarlo. Entonces yo creo que, más allá de los datos más de color, si vamos a volver a tener una vida, las ciudades parecida a lo que fue la prepandemia, yo creo que se ha iniciado un proceso de transformación hacia las ciudades. Grandes ciudades como París lo han tomado, donde tenemos que ir a ciudades que sean verdes y justas, digamos, ¿no? Para mí estos son los dos grandes desafíos, ¿no? Y que en esto la tecnología es una gran herramienta para poder trabajarlo pero creo que estos son los dos grandes desafíos: cómo hacemos ciudades verdes
y justas. Y aquí entra un proceso de transformación que es enorme, porque en materia de tecnología, bueno, ¿qué vamos a hacer con los diferentes medios de transporte, por ejemplo? No sabemos que todo lo que es combustibles fósiles, el auto o el transporte público que se mueve con combustibles fósiles, genera una gran cantidad de efecto invernadero. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para transformar nuestras formas de movernos? ¿Cómo vamos a hacer para descentralizar nuestras ciudades, para que una persona no tenga que seguir moviéndose 1 hora de su casa al trabajo? Esto que dicen en París, que se ha un poco expandido por todo el mundo, de la ciudad de 15 minutos, digamos, ¿cómo hacemos para que dentro de un rango de 15 minutos en una ciudad tengamos todo? A nosotros en Salta un poco nos pasa, en San Luis capaz que también les pasa, porque somos ciudades medias chicas, en 15 minutos como que cruzamos nuestra ciudad. Salta ya no tanto, pero más o menos estamos en ese rango. Pero en las grandes ciudades latinoamericanas eso no pasa y genera un montón de efectos y de externalidades negativas que impactan en la desigualdad, en el ambiente, en la urbanización. Entonces me parece que los desafíos van por ahí. Yo veo que hay un proceso de transformación que se ha iniciado. Esperamos que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Que no sea solo una burbuja de un montón de intendentes y de gobiernos locales teniendo buenas intenciones y que cuando esto pase se desinfle, sino que sea sostenible en el tiempo. Y aquí entra todo el tema de la tecnología, de la participación ciudadana, de cómo los gobiernos pueden usar toda la tecnología para poder acercarse más a la gente, para que participen en estos procesos, para que se apropien de estos procesos, para que no sean testigos simplemente de las transformaciones, sino que sean partícipes. Me parece que ahí hay algo interesante para ver. Yo lo dejo ahí como disparador y no sé, Mati, si querés que profundice en algo. Dale, sí, lo tomamos ahí, voy tomando un par de notas. Sin duda que el tema de la inequidad, la desigualdad, es un eje estructurante de cualquier debate que produzcamos en la Argentina y en cualquier país de América Latina. Somos, de hecho, la región, el rincón del mundo más desigual de todo el planeta, y lo que hace Internet, a la luz de lo que Olga, Anabel y Pedro nos van comentando, es acelerar, exponer también esas desigualdades en esta arena digital. Vamos ahora a darle lugar a Juan Pablo Miguel, nuestro cuarto orador de esta tarde. A Juan Pablo le hemos pedido que focalice sus aportes hacia el lado de las pequeñas y medianas empresas, que es justamente la temática que él va a abordar como docente en el diplomado. Juan Pablo, muy buenas tardes, gracias por sumarte. ¿Qué desafíos pensás que abre la pandemia para las pymes, para los emprendedores? ¿Quiénes ganan, quiénes pierden con el nuevo esquema que plantea la economía digital en estos tiempos? Hola Mati, buenas tardes. Gracias por la invitación a participar. La verdad que súper contento de estar desde el inicio de este diplomado y siempre lo recalco porque es un placer compartir este espacio y recuerdo nuestras dificultades técnicas en el inicio con la tecnología, a la diferencia que estamos hoy conectados y pudiendo tener esta fluidez de ida y vuelta con todo y bueno, y con todo lo que participan. Bueno, bienvenido y saludo a todos los futuros alumnos y a los otros profes y colegas que es un gusto compartir este espacio. Yo voy como Pedro, no tengo presentación, así que se ve que es una cuestión así más informal, pero no por eso con menos estudio y menos preparada, porque realmente me apoyo, los he escuchado atentamente porque daba gusto escucharla a cada presentación. Y comparto lo último que decía Pedro del tema de la bicicleta. Acá en San Luis pasó algo similar, eso de salir a andar en bicicleta, y otra que te sumo, el monopatín eléctrico. Ahora está de moda el monopatín eléctrico, así que recién veía a mi socio acá en el estudio, que estaba ahí por la plataforma, chusmeando un monopatín eléctrico. Digo, pero estamos a 5 o 6 cuadras, caminás, sacá la bici. No, monopatín eléctrico de ahora. Bueno, eso es un asterisco. Bueno, ¿cómo lo pensé? Yo creo que el COVID nos marcó un quiebre desde el punto de vista del emprendedurismo y de la pyme,
desde el enfoque y por lo que he podido estudiar, ver, y sobre todo yo tengo mucho contacto con las pymes, con emprendedores, asesoro, acompaño, y fue como un quiebre desde el punto de vista estratégico. Una visión compartida por muchos de los emprendedores de las pymes fue, tuve que frenar, porque los que han podido estudiar o trabajar con pymes saben que es un hombre de orquesta, el que dirige una pyme o un emprendimiento está en todo. Entonces, está acá en el corto plazo, en el mediano plazo, en el largo plazo, en comprar, en vender. Y lo que hizo esto fue, bueno, vamos a tener que frenar lo que veníamos haciendo porque o no podemos vender porque nos cerraron el restaurante, o no podemos vender porque nos cerraron la pyme, y bueno, ¿y a qué nos vamos a dedicar? Y el emprendedor, por definición, es una persona súper proactiva, y el dueño de la pyme también, automáticamente tuvo que salir a repensar. Entonces, ¿qué fue una de las primeras cosas que anoté que sucedieron y que está sucediendo? Hay un cambio de paradigma absoluto en la manera de trabajar y en la manera de consumir. No voy a profundizar en estos temas, pero viene un poco en línea con lo que todos han ido marcando y observando. O sea, estamos más tiempo en la casa, nos conectamos de la casa, consumimos de la casa. Entonces nos ha ido cambiando eso. Y después, ¿qué empezaron a ver desde el punto de vista de los empleados, de los colaboradores? Muchas empresas empezaron a notar que les sobraba gente, o sea, que había empleados que estaban sobrando, colaboradores que estaban sobrando, y uno de los paradigmas que tienen los empresarios hoy es cómo nos redefinimos y cómo nos rediseñamos y qué hacemos con todo ese personal o con todo ese capital humano que tenemos en la empresa y que queremos que sigan estando, cómo nos reconfiguramos. ¿Qué servicios nuevos vamos a brindar? ¿En dónde tenemos baches tecnológicos? ¿En dónde tenemos baches en sistemas? ¿En dónde tenemos baches en capital humano que no están formados a la altura de la tecnología que necesitamos que utilicen? ¿Cómo vamos a hacer para formarlos? ¿Se quieren formar? O sea, todo esto son incógnitas que todavía no se resuelven porque para un proceso en una empresa, este tiempo todavía no es lo suficientemente largo. Entonces, algunas empresas se pudieron reconvertir, que fue uno de los cambios de paradigma, o la resiliencia, que está más de moda. Tomé un ejemplo de una empresa de Buenos Aires, que es una gran empresa, que se dedica a trasladar personas. Fueron 3 socios, es uno de los premios HSBC que salieron en La Nación ahora una semana o 15 días atrás, que premiaron la resiliencia o el poder de readaptarse. Esta empresa se dedicaba a trasladar personas, era como un servicio de remisería, pero para grandes mandatarios de otros países, para comitivas de empresas, etc. Cuando viene la pandemia, eso se cortó, o sea, no hubo más nadie a quien transportar. Entonces, ¿qué hacemos con todo el flote de vehículos que tenemos? Bueno, se reinventaron y empezaron a trasladar todas mercadería de e-commerce. Entonces, se redefinieron y hoy trasladan logísticamente mercadería de e-commerce, ¿no? Es un punto de vista que trajo el COVID, que es cómo nos reinventamos, o sea, el conocimiento que nosotros tenemos, y es algo que, acá traigo un dato muy importante que tenemos como sociedad, como Argentina. Hay un estudio a nivel mundial que se llama el GM, que es el monitoreo global de emprendedurismo, que se mide en 150 países y mide varias tasas. Las dos principales, la tasa de creatividad o la tasa de inicio de empresas, y la segunda es a 2 años o a 3 años que iniciaron esa empresa, ¿cuántas se sostienen? Bueno, en ese inicio de emprendedurismo nosotros nos posicionamos siempre entre los primeros 15 lugares. Hemos ido cayendo en el tiempo, durante muchos años estuvimos entre los 10 primeros, ahora los últimos años estamos entre los 15. La segunda tasa que mide de esos emprendimientos que quisieron iniciar o que son creativos, que se reinventan, ¿cuántos se consolidaron a los 3 años? Caemos al puesto 55. O sea, hay una gran brecha entre el poder de creatividad, de innovación y reinventarse que tenemos los argentinos o los latinoamericanos a la capacidad de concretarlo y de sostenerlo en el tiempo. Entonces, esa ventana dejó la inmensa capacidad que tenemos de know-how y de conocimiento, que es una gran ventana, y la vamos a profundizar después todo en el diplomado, porque lo vemos, que es la economía 4.0, la economía del conocimiento, cómo vamos a fortalecer ese nicho, porque otro gran dato que tenemos ahí es los 5 unicornios que tenemos en Argentina, que son las empresas que están valuadas en más de $1.000 millones, de las cuales, en porcentaje con América Latina, somos el país que más tenemos unicornios en toda Latinoamérica. O sea, que un número, voy a decir, con todas las condiciones macro que tenemos, ¿cómo puede ser que esto surja? Bueno, porque tenemos
una matriz de conocimiento y una matriz creativa todavía muy, muy interesante e importante como sociedad. ¿Cuál es la otra área que anoté que a mí me llamó mucho la atención y lo estoy viviendo en carne propia y les voy a contar por qué? Que fue los emprendimientos orientados a las enfermedades o a la salud de atención domiciliaria. O sea, la pandemia trajo al escenario que hay muchas personas que necesitan mucha atención por discapacidad o por psicología, por psiquiatría o por una cuestión de salud física, atención domiciliaria. Y salieron empresas a salir a ofrecer ese tipo de servicios y ese tipo de desarrollo de emprendimiento a los domicilios. Y ha sido algo que ha tenido un boom enorme que antes no se veía en la agenda porque toda esa gente confluía o iba a los centros sanitarios, a los centros médicos, a los consultorios privados, y todo eso, al tener que quedarte en tu casa, ha tenido que haber toda una nueva movida y un nuevo movimiento en ese ecosistema a que puedan brindarle asesoría, acompañamiento de calidad domiciliaria, y eso es un gran desafío. Hace menos de un mes, esto lo cuento como algo de lo profesional, me contactan del sur, que estoy acompañando, es una fundación que se dedica al acompañamiento de todos niños, adolescentes y adultos en la condición del autismo, del espectro autismo. Y ha cambiado el foco de esta fundación a orientarse a, en vez de ocuparse de lo que es la atención en consultorios, en centros médicos, que las familias pasaban mucho tiempo trasladando durante largas distancias para que el chico o el adolescente tuviera una intervención de media hora, 40 minutos, a que directamente cambiar ese concepto a ir a atenderlos a los domicilios, ¿no? Y cambiar la calidad de vida de esa familia y de esas personas. Entonces, han cambiado el foco de cómo hacer atención domiciliaria, ¿no? En cuanto respecta a la salud. Me parece un cambio de paradigma interesante y pensando en la calidad de vida de las personas. Claramente el gran perdedor o el sector más afectado es el sector hotelero, es el sector gastronómico, con atención en salón, digamos, restaurantes, confitería, o sea, todo lo que tiene que ver con el lugar. Se ha puesto de moda más el delivery, ha tenido un gran boom y una gran explosión todo lo que es la cadetería y el servicio de delivery a domicilio. Y otro dato que a mí me pareció que nos está cambiando el paradigma, y ya con esto voy cerrando, fue cómo vamos, el ser humano y nuestra capacidad de adaptación, vamos naturalizando el cambio. O sea, a mí me pasó de hacer una consulta médica, que teníamos que hacer una consulta médica con nuestro hijo, con un profesional de Buenos Aires. Lo natural y lo que queríamos hacer, que era cargar los niños al auto, irnos a Buenos Aires, hacer la consulta médica y retomar. 3 días de viaje, gasto, riesgo, peligro. ¿Cómo lo hicimos? Desde nuestra casa, vía computadora, los niños en pijama, nosotros en pantuflas, hicimos la consulta médica, no gastamos un peso más que el que tenemos que gastar en la consulta del médico, y volvimos a nuestra casa con el mismo tiempo, ahorramos en tiempo, ahorramos en plata, la consulta fue la misma, el profesional nos vio, lo vio a los chicos. Entonces, ¿cómo tenemos que nosotros también como ser humano, y esto me lo planteo, no tengo respuesta, pero cómo nos cambió tampoco sé si va a ser temporal, si va a ser para siempre, pero a mí me modificó esa necesidad del contacto físico en lo personal, sí o sí tener que hacerlo. Si hoy tuviera que volver a realizar una consulta médica con un profesional de Buenos Aires, no dudaría en hacerlo de forma virtual. Es mi conclusión, no tengo más datos que ese. Y lo dejo abierto, y me lo dejo abierto para mí, si eso realmente es un beneficio que nos ha traído esto de la pandemia, tratando de ver lo positivo y no todos los puntos débiles que más o menos todos los conocemos y coincidimos. Justo me estaba notando algo que me disparó lo que vos comentaste, pero antes de yo iniciar la discusión, la invitación a abrir este espacio de diálogo, tanto por el Menti, por el chat, alguno de los panelistas de esta tarde que se haya quedado con algo o que quiera dejar aquí alguna pregunta como para empezar el juego del intercambio. Olga, Pedro, Ana, Juan.
Olga. Gracias, Mati. Bueno, gracias a Anabel, a Pedro y a Juan Pablo. Yo tengo una pregunta de reflexión para Juan Pablo, no sé si tenemos respuesta, pero por lo menos es algo que a mí me inquieta personalmente. Al margen te digo que yo vivo en Buenos Aires y no volví a verlo al médico, hago todo por WhatsApp y por consulta telefónica. Lo único que noto es que los médicos son bastante impuntuales en hacerte la llamada, ¿no? Son un poco más impuntuales por llamada que por cuando íbamos al consultorio, que siempre hay que esperar y todo eso. Pero sí, también las recetas, no todas las recetas. Sí comprobé con mi mamá que hay algunas recetas que sí tenés que ir a buscarlas en papel, pero para muy pocos medicamentos, para los míos por lo menos, con un WhatsApp alcanza. Así que espero que eso ya quede para siempre, porque realmente nos ha facilitado mucho la vida a todos. Yo quería, es una reflexión sobre las pequeñas y medianas empresas, sobre las que las describiste muy bien, y son la base de la economía de América Latina. Están bien los unicornios, fantásticos, sí, Mercado Libre, son empresas grandes que han tenido gran éxito, muy bien, pero la verdad es que el gran movimiento de la economía y el gran generador de trabajo y de riqueza y de servicios y productos son empresas chicas y medianas. Y yo creo que, a diferencia de la receta por WhatsApp, para las empresas chicas y medianas, no todas se han podido reconvertir. ¿Cómo ves a través de las que sobrevivan, porque sé que hay muchas que no han podido sobrevivir, a través de esta experiencia, qué elementos desde el conocimiento, desde el gobierno, desde la sociedad civil o la academia se podrían generar para ayudarlas? Porque no creo que cualquier empresa puede rápidamente generar un carrito de compras y una página con e-commerce, y me parece que no es tan fácil. Algunas lo han hecho y se han reconvertido, a algunas les ha ido muy bien, y otras más o menos están sobreviviendo, y algunas han desaparecido. Pero creo que hay un cúmulo que quizá pueda haber sobrevivido a esta pandemia, pero se pueda beneficiar a través de elementos que puedan ir incorporando con el tiempo. ¿Cómo lo ves? Sí, totalmente de acuerdo. Gracias por hacerme la salvedad de las pymes y las pequeñas, porque primero que soy un apasionado de eso y es las que más me gustan, porque son el 90% de las que generan el laburo y son las que conocemos todos desde el barrio hasta el que le fue bien, al que le fue mal. Mi sensación, lo que he podido estudiar, lo que he podido ver, es que mucho tiene que ver con el rubro al que están atados o el rubro al que conocen, en donde eso le ha dado más cintura para adaptarse y la posibilidad de generar nuevos canales de venta o un nuevo producto, un nuevo servicio, a si no tenés posibilidad de moverte. Por ejemplo, si tengo un hotel y me cierran el hotel, no tengo posibilidad de hacer nada con ese activo. O sea, estoy chavo. Ahora, si tenés una empresa que se dedica, que tenés la remisería, como era el caso del trasladar, y no podés trasladar más gente, porque ese servicio ahora no existe, pero podés dedicarte a otra cosa relacionada con el activo que vos tenés, ahí tenés posibilidad de crecimiento. Creo que está en la habilidad y en el conocimiento, o sea, en el capital humano, qué habilidades tienen para reutilizar el activo físico o el activo de maquinaria, de tecnológico que tengan a disposición. Eso me parece que es la clave que tienen los que sobreviven. Es cómo me readapto con las herramientas que tengo y con los conocimientos y el equipo que tengo. Gracias, muchas gracias. No, nada, y en lo que comparto con vos, que creo que lo que nos falta, Olga, es, a mí me pasó con los médicos, te hacen la videollamada, está genial, pero después no te mandan la factura. Entonces vos decís, entonces, me parece que a eso me refiero con que nos está faltando ese soporte tecnológico, ese soporte de tecnología para cerrar el ciclo. Creo que algunas cosas las podemos resolver y otras no están resueltas todavía y las resolveremos en el tiempo. Chicos, chicas, acaban llegando algunas preguntas relacionadas a esto que vienen hablando de las dinámicas de las organizaciones, de las empresas, pero también creo que es una pregunta en la que todos pueden sentirse libres de aportar. Con el avance del COVID-19, dice uno de nuestros participantes esta tarde, se acelera la automatización laboral y el cambio en muchos trabajos, cosa que es cierto, ¿no? Hay muchas áreas de negocio que desaparecen, se fusionan o se virtualizan.
¿Cómo ven el tema del futuro del trabajo en este marco de aceleración de la digitalización? Yo creo que es un gran desafío para las empresas, porque necesitan gente capacitada, para las universidades y las diplomaturas y oficios, y porque no se sabe bien qué es lo que enseñar, porque hoy no sabemos qué oficios van a hacer falta de acá a 10 años. Y bueno, habrá que estar muy atentos. ¿Vieron? Esto de Cristiano Ronaldo a mí me llamó muchísimo la atención. O sea, es un instante en un video que genera una conmoción en una empresa muy grande. Y en la bolsa y todo eso. Y también va a haber que pensar en que va a haber gente que no va a encontrar trabajo. Y va a haber que pensar de qué manera se la puede sostener, porque tampoco es posible que a nivel sociedad general esto se ignore, ¿no? Hay algunos comentarios, no sé si los habrán visto. Bill Gates dice que habría que los robots tendrían que pagar un impuesto para este tipo de cosas. O sea, así como alguna vez pensamos, y Anabel me va a entender, el servicio universal, ¿no? Que era un dinero que en competencia las empresas guardaban para solventar en la infraestructura en aquellas zonas no rentables, porque antes era el Estado el que hacía esa inversión, tomando dinero de los servicios rentables y poniéndolo en zonas no rentables. Tener una especie de servicio universal del trabajo. Hay varias ideas sobre esto. Creo que va a ser un mundo desafiante, va a ser complejo. Y creo siempre que la capacitación ayuda, que va a haber trabajos que hoy no existen y que van a ser muy demandados. Claro, sí. Así como se cierran algunos espacios, se abren otros. Esto del riesgo de automatización laboral es un índice que OIT viene midiendo o viene promocionando hace un par de años, con la ayuda de algunas universidades. El Ministerio de Trabajo de la Argentina forma parte de esa red que mide el riesgo de automatización laboral. Es cuán riesgoso es que una máquina te suplante en tu trabajo en los próximos 10 o 15 años, de acuerdo al estudio que se hace. Todo lo que tiene que ver con atención al público, con laboreo de la tierra, y hay áreas que tienen un riesgo de automatización laboral que antes de la pandemia rondaba entre el 60 y el 70%, ¿no? Son trabajos que van a ser rápidamente sustituidos por algunas de estas máquinas. Y bueno, es como bien dice Olga, habrá que ver y estar atento cómo este avance de la digitalización deja a algunos afuera y permite a otros adentro. En cada charla que uno escucha del COVID, perdón que acá me metí yo como para hablar, pero en cada charla que uno habla del COVID, escucha esta palabra de aceleración, ¿no? Y es un poco la sensación que todos los que estamos atentos y preocupados por estos temas vinculados a la digitalización tenemos. No sé si hay algo sumamente nuevo que trae la pandemia, pero sí cambios que estábamos esperando que sucedieran en décadas se están produciendo en cascada y muy rápidamente ahora. Problemas históricos de la humanidad se vienen sucediendo. Esto de la desigualdad, la inequidad. Internet también es un reflejo de lo que somos en el mundo analógico, ¿no? No pensemos que es una cuestión idílica en donde está todo bien, ¿no? Es como el reflejo de nuestra humanidad. ¿Alguien más del panel que quiera aportar alguna idea sobre esta cuestión del futuro del trabajo? Sí, yo quería aportar algo retomando, ¿no?, lo que decía Olga de esto de la nueva normalidad que se viene también en el mundo laboral. Yo creo que va a abrir un montón de puertas para insertarse en el mundo laboral desde otro lugar. Creo que esta pandemia ha traído algunas cosas positivas, como que mucha gente se está mudando de las urbes a zonas más rurales o menos densamente pobladas, o gente de Buenos Aires se está mudando al interior del país. En algún punto, tanto las empresas como el sector público, inclusive, se ha dado cuenta de que podemos todos trabajar, no necesitamos movilizarnos
y aglomerarnos para poder trabajar. Eso por un lado. También me preocupa lo que planteaba Olga, de que en esta nueva normalidad va a haber muchas nuevas oportunidades, sobre todo me parece para las nuevas generaciones y para los que estamos insertados en el mundo laboral, pero también va a abrir otras brechas quizás para personas que no son digitales y que no vienen del mundo digital, y que va a haber que capacitar y acompañar con programas para gente que todavía está en un rango donde está muy lejos de retirarse del mundo laboral, pero quizás muchas de estas nuevas tecnologías les parezcan lejanas y les parezcan abstractas. Entonces creo que va a haber que tener en la vista programas no solo para capacitar y formar en nuevos conocimientos que tienen que ver con lo digital, sino también para esas personas que no están estaban insertadas en el mundo digital. Pienso, por ejemplo, en personas de rango etario entre los 60 años, los 70 años, que de repente se iban al banco y tenían una persona que les podía resolver muchas cosas, y ahora en la virtualidad muchos trámites que quizás para algunos son habituales y normales, para gente un poco más grande le resultó este cambio sumamente traumático. Lo mismo que digamos, comunicarse con sus nietos, digamos, a través de un Zoom o de una videollamada. Entonces creo que también va a haber que estar atentos a apoyar como esas nuevas normalidades que van a aparecer después de que salgamos de esta pandemia. Mira, justo respecto de ese tema que vos estabas un poco abordando, otra consulta que llega es justamente sobre el acceso, ¿no? Y de esas personas que pueden quedar atrás. Quienes no cuentan con oportunidades de acceso padecen una profundización de las condiciones de desigualdad y dependencia en un mundo que es cada vez más digitalizado. ¿Cómo creen que podría reducirse esa gran brecha? Bueno, sí, totalmente. Creo que un poco viene por ahí, porque hay dos cuestiones: acceder y saber usarlo, o capacitado, o tener habilidades para hacer un buen uso o un uso productivo de esa tecnología. Y después tenés todas las cuestiones o las condiciones de desigualdad directamente por el no acceso, no acceso en términos de infraestructura. Entonces, creo que cuando yo hablé un poco de las brechas en plural, hablé de muchas brechas, de las sociales, las de educación, las económicas, porque también no es lo mismo un servicio accesible que un servicio asequible, y además de eso, esto que decíamos del apoyo o de los nuevos programas que van a tener que necesariamente apoyar en cuanto a la capacitación y a la formación de otro rango etario de personas para incluirlas en toda esta transformación digital. Creo que un aspecto importante y que se aceleró, hablando de este término de la aceleración en pandemia, fue la infraestructura. Justo ahí Olga nombró el Fondo del Servicio Universal, que es algo que en Argentina los últimos años se venía implementando, pero creo que en los últimos año y medio se dinamizó muchísimo en términos de apoyo a infraestructura de pequeños operadores en el interior del país, de redes comunitarias. Se empezó a licenciar otro tipo de redes que no son las convencionales con fines de lucro. Empezaron a aparecer muchas comunidades que se conectan con sus propias capacidades, y empezaron a aparecer los modelos de conectividad por ahí que no teníamos tan presentes. Y creo que ese fondo ha sido en este año y medio sumamente importante para lo que tiene que ver con la transformación de tecnología, esto de pasar de tecnologías más viejas a tecnologías de fibra óptica, y creo que hay mucho todavía por hacer. Quiero sumar a este debate a Pedro y a Juan Pablo. Pedro, trajiste esta tarde el tema de las desigualdades. ¿Pensás que
la cuestión digital plantea un nuevo marco como para analizar la inequidad. Podemos pensar en una nueva generación de desplazados a partir de lo digital y la pandemia. ¿Qué te parece? Yo creo que sí. Me parece que, a ver, yo siempre digo, hay temas que todavía en Argentina, sobre todo, y en la región, no pudimos resolver, como el agua y la cloaca, y ahora se nos suma la tecnología, ¿no? Y es un tema, porque la tecnología es una de las nuevas infraestructuras casi esenciales que tenemos en este mundo de hoy, digamos, está a la par del agua y la cloaca, tenemos que tener internet porque si no te quedas afuera del mundo. Así que lo decía Anabel del acompañamiento, digamos, hay que, sobre todo los estados nacionales, con sus agendas digitales, necesitamos un fuerte acompañamiento, bajado de territorio, a esos grupos más vulnerables que se están quedando afuera por acceso físico, porque no tienen el teléfono, porque no tienen la computadora, porque no tienen internet domiciliario en la casa, pero también por desconocimiento, porque no aprenden, ¿no? A veces yo discuto esto del nativo digital, ¿viste? A los chiquitos dicen, no, ya nacen con la tecnología y saben usarla, ¿sí? ¿Hasta dónde? No sabe, incluso yo siempre digo, creo que los que tenemos más de 30 a veces usamos mejor la tecnología en el ambiente laboral que los sub 30, digamos, ¿no? Tengo un mejor uso de esa tecnología. Pero no es solo, es acceso físico, acceso a la infraestructura y poder hacer que la usen correctamente en el mundo laboral. Pero ¿cómo logramos eso cuando un chico no tiene cloaca, no tiene agua, vive hacinado y tiene una deficiencia de calidad educativa en la escuela pública o la ha dejado? Digamos, ¿no? Tenemos problemas del siglo XIX amontonados con problemas del siglo XXI y ahí se nos genera un embudo que es difícil de poder resolver, pero bueno, hay que trabajarlo, digamos, si no vamos a tener una gran cantidad de chicos y jóvenes desplazados, además de por todo lo que vienen desplazados, también por la tecnología. Ahí me sumo a lo que dice Pedro, y esto te lo voy a contestar del mundo del emprendedurismo, y es algo que yo ya realizo hace varios años, que es otro de los datos que arroja el estudio que mide a nivel mundial el emprendedurismo. Nosotros como país, Argentina, y englobo un poco América del Sur sobre todo, emprendemos muy tarde, o sea, emprendemos a partir de los 30, después de los 28, 29, y yo he intentado desde mi espacio poder bajar eso a la escuela, ¿no? Empezamos a hacer competencias de emprendedurismo en las escuelas, de desarrollo emprendedor, porque es muy importante ir indagándose qué querés hacer, no a los 30, sino a los 12, a los 13, a los 16, a los 17, y que cuando salgas de la escuela ya puedas tener un espíritu crítico sobre conocerte a vos y qué es lo que querés hacer de tu futuro. Y creo que en esto juega una ficha muy importante los ecosistemas emprendedores locales y regionales, o sea, cómo interactuamos, cómo articulamos la universidad, el Estado, el sector privado, las ONG, o sea, cómo podemos tener, y los que hemos trabajado en estos ecosistemas sabemos que no es sencillo porque cada institución tiene sus propios objetivos y sus propias dinámicas, y consensuar un objetivo común en un ecosistema no es sencillo, pero en la medida que logremos mejorar y potenciar esos ecosistemas regionales y locales, sin lugar a dudas vamos a poder fortalecer y mejorar y achicar esta brecha, no me cabe la menor duda. Respecto de lo que los cuatro van diciendo en esta última pregunta, hay datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, que vienen analizando, monitoreando a partir de un observatorio de COVID-19, y hay dos datos bastante trascendentales que abonan las ideas que ustedes traen, ¿no? Incluso lo que Pedro decía de los niños y las niñas. Por un lado, hay casi una Argentina entera, casi 40 millones de niños y niñas en América Latina, que no están pudiendo accesar a la educación en línea, ya sea porque o no pueden ingresar a internet o no tienen ni la calidad de conexión ni los dispositivos necesarios para seguir una clase online, ¿no? Ese es por un lado. Lo complejo que significa trabajar el acceso al acceso digital, ¿no? Y por otro, un dato que es bastante reciente de CEPAL, que en torno a analizar cuál será este escenario de reactivación post pandemia o durante pandemia, porque ya no sabemos cuándo termina,
es trascendental que los estados, los países avancen en la infraestructura digital y pasar del 0,3 a más del 2% del PBI de cada país, es un montón, en inversión de infraestructura digital, ¿no? Y esto me lleva a esta otra pregunta que aparece, que un poco la han ido respondiendo todos, todas, pero por ahí si alguien quiere agregar algo más. Los desafíos que plantea la pandemia en cuanto al desarrollo digital empiezan por accionar el tema de la infraestructura. ¿Es ese el aspecto central? Bueno, aquí hemos dado pistas para pensar que no solo se trata de infraestructura, ¿no es cierto? Bueno, para el que no la tiene es central. Para el que la tiene y puede ser víctima de otras cosas, por ejemplo, ataques por visitar páginas que lo estén engañando y le manden código malicioso o le saquen datos personales, es otro problema. O sea, como que sin infraestructura no hay conectividad, pero el que tiene conectividad tampoco está exento de problemas que han surgido con la pandemia y que se agudizan en situaciones críticas, ¿no? Como decía, estos sitios web con contenido que no tiene buenos fines, que tiene fines maliciosos, aparecen cada vez que hay eventos especiales en el mundo, ¿no? Terremotos, tsunamis, y ahora pandemia, entonces, o otras pandemias anteriores, la de gripe aviar y otras más también, ¿no? Ahí hay varios, si se ven las curvas de crecimiento de estos sitios que son usados para fines delictivos, aparecen cada tanto. Y el tema de privacidad, bueno, es un tema como permanente, pero se agudizó un poco más ahora porque nos han pedido una gran cantidad de información de datos muy sensibles que tienen que ver con la salud. No es lo mismo datos irrelevantes que datos que tienen que ver con la salud, que pueden ser usados para distintos fines, ¿no? Para discriminar o para ser vendidos, ¿no? Los datos médicos tienen, ¿no? un gran valor comercial, sí, por ejemplo con las vacunas, ¿no? Ya sabemos que eso pasa. ¿Alguien más del panel que quiera aportar algo? Y no paso a la próxima. Dos vinculadas al sector educativo. ¿Qué tareas podemos llegar a asumir desde instituciones educativas, organizaciones sociales, organizaciones para la sociedad civil, para enfrentar los desafíos que mencionaron respecto a esta nueva fase digital? Y otro aporte más, el sector educativo fue uno de los más afectados en la pandemia, por una parte acceso, como dice Olga, pero también un modelo pedagógico para quienes continuaron el aprendizaje mediante el Internet, ¿no? Muchas veces la mirada está centrada en el estudiante, pero pocas veces también en la capacidad de los docentes de disponer conectividad en sus domicilios, dispositivos, una cuestión de habilidades y competencias digitales. Sin duda que el sector educativo fue uno de los grandes centros de atención de esta pandemia. ¿Algo que aportar sobre el tema de educación? Sí, ahí me sumo yo también porque es un espacio que me toca como profe. Ahí lo voy a dividir en cómo uno, también como docente, se puede adaptar y reconfigurar, ¿no? Cuando empecé a armar un programa nuevo para una materia que daba presencial y la tenía que dar virtual, empecé a trasladar el programa de la realidad, o sea, el que daba en la materia real, a virtual de la misma forma. Y después me dije, no, pero esto va a ser un embole absoluto, perdón que se lo diga en estos términos. Cuando el alumno vea que le paso un libro completo, que le estoy grabando una clase, no, esto no va a funcionar así. Entonces, ¿cómo hacemos también para reconfigurar lo que intentamos dar de forma presencial, para darle una forma más atractiva y que al alumno le sirva? O sea, un poco me sumo a las palabras que dijo el decano en la apertura, que hoy en la educación, ¿verdad? El contenido, el acceso al conocimiento está, y vos le tenés que sumar cómo desde la experiencia, o de los casos prácticos, o de enseñarles a que busquen, a que investiguen. Por ejemplo, a mis alumnos de la universidad, antes les daba el ecosistema emprendedor. Este año se los hice diseñar a ellos. Entonces, cada 3 alumnos buscaban qué había en las universidades, cuáles tenían cátedras, cuáles tenían
programas para emprendedores, qué hacía el Estado nacional, el Estado municipal, el Estado provincial, qué programas tenía. Entonces, cuando quisimos ver, armamos el ecosistema emprendedor en un Meet, pero en realidad cada uno aportaba algo. Entonces, creo que la educación en este aspecto de lo virtual hay que ver cómo reconfiguramos ese objetivo pedagógico en búsqueda de que el alumno aprenda, no simplemente copie o participe con el Meet y la cámara apagada, porque ayer fui a buscar a un sobrino Río Cuarto, que estudia en la Universidad Nacional de Córdoba, y me decía, sí, éramos como 80 alumnos, me dice, no prendí la cámara nunca. Parte de no prender la cámara tiene que ver con el no involucrarse, con el estar, que vean que está el nombre, pero si no estás con cara, quiere decir que no estás presente ahí al 100%. Y eso también denota el grado en el que vas a aprender en ese cursado, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que hay que reconfigurar también lo pedagógico de lo virtual. Sí, yo soy papá de, bueno, vos sos papá de unos mellis, yo, Sí. ¿y qué mellis? Yo soy papá de, bueno, acá somos varios, los padres y las madres, ¿no? Pero en charlas con amigos, con familiares, de alguna manera siempre ponemos en consideración que por primera vez los padres nos metemos en la cocina pedagógica, ¿no? Nos metemos y empezamos a ver por ahí fortalezas, pero también debilidades de los sistemas educativos. Debilidades que ya venían de antes, y en torno a la educación virtual y demás, la pandemia no hace nada más que exponerlos. Digo, lo que está en debate, creo, acá en el fondo, es la diferencia entre virtualizar y digitalizar, ¿no? Lo que estamos observando, no solamente en el nivel medio, sino también en las universidades, muchas veces lo que se hace es trasladar eso que hacíamos presencialmente a la arena digital, ¿no? Como hacer como un copie y un pegue automático. Lo digital tiene una lógica totalmente distinta, ¿no? Entonces, también por el lado de los estudiantes, es lógico pensar que una clase forzada desde lo analógico a lo digital y quede media descolgada, media aburrida. Entonces también hay que refundar, digamos, la experiencia educativa en la arena digital, que no es lo mismo que copiar y pegar, ¿no? Entonces ese es el gran desafío, y el tema de las competencias y las habilidades digitales, ¿no? Un sistema educativo que ya tenía inconvenientes desde la presencialidad y le sumamos esta cuestión de lo virtual, el compromiso, ¿no? Agostina aporta en el chat, dice, sobre todo la predisposición del docente de primaria en organizar y dar la clase de tal forma que el alumno entienda y comprenda la clase, ya que ellos no tienen la autonomía de estudio como a lo mejor los alumnos de secundaria o universitarios. Bueno, varias preguntas que han sido respondidas, muchos interrogantes que seguramente siguen. Matías. Sí. Perdón, Matías. Adelante. Sí, totalmente de acuerdo con lo que hablaban del tema educativo. Una experiencia que nos está sucediendo en este casi ya año y medio de virtualidad, de carreras que eran totalmente dictadas en forma presencial, es el tema de los tiempos, ¿no? Es decir, que vemos como es imposible también lo que decías, de trasladar el tiempo que estamos presencial al tiempo virtual, ¿no? Es decir, hoy requiere del docente una gimnasia nueva, ¿sí? Más práctico, más dinámico, ese compartir esa experiencia de aprendizaje más que el conocimiento en sí, y tiene que ser en menos tiempo. Nosotros en la facultad y con el avance con las asesorías pedagógicas, estamos continuamente analizando evitar ese cansancio de estar, tal vez era fácil estar una tarde en la universidad presencial, cambiando los profesores, cambiando las dinámicas, compartiendo con los compañeros, pero
esa misma dinámica trasladada a 7 horas o 6 horas de estar sentado al frente de una computadora genera un cansancio y un agotamiento de todo aspecto, no solamente visual, sino también intelectual, hasta un hartazgo les podría llegar a decir de ver la pantalla, ¿no? Y realmente creo que es fundamental, ¿sí? Diremos, lo breve y bueno, ¿no? Yo creo que eso, y dejar esa experiencia de aprendizaje como el cómo hacer, ¿no? Yo creo que eso es fundamental y valoro enormemente el esfuerzo docente que se ha hecho en todos los niveles, ¿no? Lo que es primaria y jardincito, realmente, porque nosotros, la universidad también tiene colegios primarios y jardines de infantas, realmente es fabulosa la adaptación, cómo hacer esa experiencia de un nene de 3, de 4 años vinculado con una pantalla y el esfuerzo que hace la maestra para tratarla de generar ese compromiso, ¿no? En los más pequeños es llamar la atención, que es fundamental, pero en los mayores, en un secundario, en una universidad, ¿sí? ¿Cómo despertar lo que decía Juan Pablo? ¿Cómo hago para que el que está detrás y que no me prenda la pantalla, ¿sí? Se interese, ¿sí? Tenga compromiso? Porque ahí el esfuerzo es doble, ¿no? O sea, siempre como profesores estamos tratando de despertar esa chispa, despertar ese interés por lo que nosotros estamos tratando de comunicar. Y es fabuloso, ¿no? Yo creo que es un desafío muy lindo y que realmente vale la pena. Yo me levanto todas las mañanas tratando de pensar qué algo de nuevo voy a dar, ¿sí? Y cómo despierto el interés, especialmente en alumnos que te miran cansado, que te ven así como diciendo otra vez, y voy a decir, bueno, ¿cómo despierto a ese chico? ¿Cómo le despierto? Que eso sí, competimos con qué sé yo, con todo el entretenimiento que hay posible. O sea, los profesores ahora, no, antes éramos showwoman, showman, ahora no sé qué somos, pero competimos con plataformas de contenidos, qué sé yo, con QB, Apple, Disney Plus, qué sé yo, HBO Max, Amazon, todo lo que es la plataforma Netflix, y cómo nosotros con nuestra disciplina le llegamos a ese chico, ¿sí? Miren, la verdad que es un desafío y para los que nos gusta la docencia es ese repensarnos, ¿sí? Yo creo que esto es un aporte más, creo que nos ha hecho la pandemia y que totalmente de acuerdo con vos, Matías, una cosa es educar, ¿sí? A distancia y otra cosa es virtualizarlo, ¿no? O sea, a ver, ahora, de vuelta, chapó con todos con todos los docentes porque el esfuerzo que se ha hecho el año pasado y este año, y cierto, es tremendo, ¿sí? Y también de los chicos, ¿no? Yo me he puesto del otro lado de ver las tareas que mandan los profesores a los chicos, ¿no? Y cuando querés ver, ha sido, hemos tenido también que repensar las tareas y la bibliografía, porque uno manda, como decía Juan Pablo, un PDF, no sé, implica un libro de 300 páginas y se lo mandó con un clic, y el chico cómo lo aprende, ¿no? Son desafíos, claro. ¿Sí? Gracias. No, gracias a vos, Alejandro. La verdad que palabras que sirven mucho para cerrar muchos de los temas que hablamos esta tarde. Gracias también a nuestros 4 panelistas. No me quiero olvidar que muchos de estos temas están presentes en un libro que es fantástico, que se los recomiendo a todos, a todas, que es el libro que deviene y que de alguna manera compila muchos de los debates que se vienen hablando en la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet, ¿no es cierto, Olga? Así es, en el 10º, bueno, la escuela va a tener su 13ª edición este año. Ahí están las 3 portadas. Qué bien, estaba justo buscándolo yo, gracias. La escuela va a tener su 13ª edición y cuando hicimos la 10ª edición hicimos un libro. Es un libro no de 300 páginas, como lo que decía Juan Pablo, sino de 700. Así que tiene todos estos temas que estamos tratando ahora por parte de
de profesionales muy destacados de toda América y de Europa. Tiene el prólogo de Vinton Cerf, que es considerado el padre de Internet, y tiene el postfacio de Edison Lanza, que ha sido el relator para la libertad de expresión de la OEA mucho tiempo. Y bueno, es un orgullo nuestro el libro, lo bueno es que es gratis y lo pueden bajar, está en español, en inglés y en portugués de nuestro sitio web, ahí lo tienen, gobernanzainternet.org, ahí en el slider de la página pueden bajarse las 3 ediciones, y pueden bajarse todos los que quieran. Cuando lo editamos la gente me decía, guardame, bueno, no, bajate todos los que quieras. No lo imprimimos por varias razones, primero porque es extremadamente caro, segundo, pues muy difícil de llevar, pesa como 1 kilo cada libro, y tercero, porque nos parece anti-environmental. Así que bueno, nada, y la escuela va a ser en octubre nuevamente, con un esquema muy parecido al anterior, no nos atrevemos todavía a pensar en viajes por razones que ya conocemos, así que síganos en redes sociales y ahí publicaremos becas, que como siempre son gratuitas para todos, igual que el libro. Ahí dejé en el chat el enlace a la escuela, al libro para descargar. Gracias, Olga. Gracias, Pedro. Gracias, Ana. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Alejandro. Gracias a todos y todas los que se sumaron a este primer conversatorio. 2 invitaciones. El próximo conversatorio va a tener lugar de acá 2 semanas, el 1 de julio, con el resto del equipo docente. Ahí vamos a focalizar más en producción, en economía, en pymes, qué es lo que está pasando, qué dinámicas, qué tendencias podemos seguir pensando en el marco de esta post-pandemia. Lo digo en pregunta porque parece que no termina más, ¿no? O vamos diciendo durante la pandemia y ahí nos quedamos seguros. Y por otro, aquellos interesados en sumarse al diplomado en Economía y Transformación Digital, las inscripciones ya están abiertas, cepid.uccuyo.sl.edu.ar, si no, el correo electrónico les estuve mandando a quienes inscribieron hoy la propuesta. Pueden inscribirse, aprovechar algún par de descuentos, algunas becas que hay disponibles. Van a ser todos muy bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos en el mes de agosto. Mil gracias, buenas noches y a cuidarse. Cuídense, buenas noches. Luego. Chao. Buenas noches. Saludos Buenas noches. a todos. Adiós, amigos. Gracias a la audiencia.